En Navacarros, un pueblo de la Sierra de Béjar, al sur de la provincia de Salamanca, nace en la primavera de 1861 Pedro Francisco García Dorado Montero. Parecía que aquel muchacho, miembro de una humilde familia de jornaleros, iba a trabajar como sus padres en el campo. Pero un accidente sufrido en su niñez cambió su destino. Muy niño, muy pequeño, pues tuvo una desgracia que le marcaría en todo su existir, que fue la pérdida de la mano derecha y una lesión que le dejó pues permanente, con una cojera permanente, no muy escandalosa, pero cojera al fin y al cabo. Incapacitado, pues, para las labores agrícolas, llega a Salamanca, donde comienza su dedicación al estudio. Fue en primer lugar alumno de esta Universidad de Salamanca, siendo colegial del Colegio de San Bartolomé. Con posterioridad se traslada primero a Madrid, donde tiene contactos directos con la Institución Libre de Enseñanza, y a Bolonia, donde es colegial del Colegio de San Clemente de los Españoles en Bolonia. En 1882, Dorado obtiene la licenciatura en Filosofía y Letras y un año después el grado de licenciado en Derecho. En ambos casos la calificación es de sobresaliente. Su excepcional rendimiento académico le había hecho merecedor, en 1881, de una beca del Colegio Mayor de San Bartolomé, beca que le permite iniciar el doctorado en Derecho en la Universidad Central de Madrid. Allí recibe el magisterio controvertido de Francisco Giner de los Ríos y Gumersindo de Azcárate. Giner de los Ríos pretendía, es conocida la frase, hacer hombres, y entonces sus enseñanzas tenían un carácter individualizado y lo que pretendía era pues conseguir una gran altura moral de los estudiantes. Sus clases se dice que se caracterizaban también por un amargo patriotismo y por una gran apertura intelectual. Y sobre todo lo que importa decir de Giner de los Ríos es que mantenía unas concepciones correccionalistas que luego tanto influirían en Dorado, pero había algunas cosas que ya le separaba de Dorado a Giner o a Giner de Dorado, y era que los institucionistas, Giner de los Ríos por supuesto, pues era una aristocracia del saber. Es decir, simplemente lo que querían era pues educar a los que iban a tener un determinado estrato alto cultural, pero despreciaron la aproximación a las masas y el tener en cuenta pues los que se denominaban a la sazón los problemas obreros, o mejor todavía en singular, el problema obrero. Mientras los ricos y poderosos y dominadores se han ido haciendo cada vez más dominadores, más esclavizadores, más tiranos y más ricos, concentrándose progresivamente la riqueza y el poder en escaso número de manos, los proletarios y pobres, en cambio, han acrecentado su pobreza y su consiguiente sumisión y esclavitud, ensanchándose a la par el círculo de los mismos en el cual caen poco a poco, por no poder hacer frente al ímpetu arrollador de los opulentos y los grandes, muchos de los que anteriormente gozaban de un mediano pasar, en que fundaban también una relativa independencia, hoy ya convertida en humo. Dorado Montero, empujado por los obreros, por la Federación Ferroviaria Salmantina, que protagoniza el ideal de la UGT y del Partido Socialista, lo llevan a unas elecciones municipales. Esta sensibilidad de Dorado hacia el mundo obrero se manifiesta en las frecuentes solicitudes de colaboración con El Socialista por parte de Pablo Iglesias. Así como Unamuno falló, fue derrotado en 2 elecciones para ser concejal, pues Dorado Montero, a la primera, en el 1895, en pleno verano, pues sale concejal. Hay que pensar que en el momento ese en que Pedro Dorado Montero es concejal de Salamanca, pues en Salamanca está instalando la luz eléctrica en los barrios, y Salamanca pues es eso, en proporción con los habitantes, pues es un cúmulo de madres solteras. Y entonces él,
al darse cuenta de cómo las desprecian, como si vuelven al pueblo no las quieren, en fin, como son carne de prostíbulo, ¿no? Pues propone al ayuntamiento que se recree la famosa casa de recogidas de un arcediano. Esa idea de don Pedro Dorado Montero pues no tuvo éxito ninguno, no podía tenerlo, ¿no? Los habitantes de Salamanca debemos mirar despacio todo esto, pero mirarlo a tiempo, antes de dar ciertos pasos y de hacer ciertas cosas que después de hechas no es ya posible remediar. Con lamentaciones y críticas tardías, solamente se consigue lo que ese desesperado cazador de a liebre ida, palos en la cama. Durante su estancia en Italia, Dorado entra en contacto con la escuela criminológica positivista de Cesare Lombroso. Esta doctrina buscaba una alianza armónica entre el derecho penal y la antropología criminal. Funcionando desde posiciones positivistas, consecuencia directa de su estancia en Italia, a posiciones próximas al correccionalismo. Dorado se caracteriza también como penalista porque él defiende una posición en derecho penal que después fue calificada de utópica. Es más bien el derecho que se querría tener o que se debería tener. Dorado, impulsor en España del correccionalismo, nacido a partir del pensamiento filosófico de Krauss, parte de una idea radicalmente individualizadora de la resocialización. Hay que ayudar a cada delincuente en su reeducación e integración para que pueda aceptar el código moral dominante en la sociedad. Los centros penitenciarios no son lugares de ejecución de un castigo, sino que en ellos debe potenciarse la función protectora del delincuente mediante la pedagogía correccional, logrando lo que Dorado llamaba la cura de almas. El pensamiento progresista y renovador de Dorado encuentra oposición en la Salamanca tradicional y conservadora, y el penalista es denunciado por un grupo de alumnos ante el obispo. La denuncia la firman 11 alumnos de Derecho Penal, entre unos 60 que tenía entonces el aula de Dorado Montero. Ciertamente se deduce que no estaba redactada por ellos, eso es claro. Hay una precisión de conceptos, hay una concatenación de la denuncia tan lógica, tan perfecta, que aunque fueran alumnos aventajados de Derecho, difícilmente podrían hacer una denuncia tan medida y tan exacta. Dado el desarrollo de los acontecimientos, sospechamos que estaban detrás Gil Robles, Enrique Gil Robles, el mismo decano Peña y quizás sobre todo el director del periódico La Información, Sánchez Asensio. Manuel Sánchez Asensio. No es difícil seguir el desarrollo de este conflicto a través de la prensa local de la época. Un profesor que convierte la cátedra oficial de exposición del derecho penal en escuela de antropología criminalista, bajo el criterio estrecho del determinismo antifilosófico y anticatólico. Un prelado diocesano que, obedeciendo a la ley, pone en conocimiento del gobierno de la nación y de la autoridad universitaria lo pernicioso de las doctrinas que el profesor infunde en sus discípulos. Como detenerse en el descenso por una rápida pendiente. Empujado por las excitaciones del diario local integrista, el decano de Derecho, caprichosamente, con olvido de la ley y con grave quebranto de la disciplina académica, privó al catedrático de Derecho Penal de examinar a los alumnos que injustificadamente le recusaban. Fue un lazo hábilmente tendido. Los alumnos que acudieron al prelado en demanda de protección para sus conciencias de católicos, obligados a escuchar doctrinas heterodoxas.
Los profesores que veían con disgusto convertida la cátedra en escuela de doctrinas antirreligiosas. El prelado diocesano que en cumplimiento hombre de uno de sus sincero en consagrados sus opiniones afirma, y nosotros lo creemos, que en este curso no ha explicado esas doctrinas calificadas de heréticas por el señor obispo. ¿Cómo, pues, ha podido alarmarse la conciencia de los alumnos? El decano Teodoro Peña aparta a Dorado de la cátedra, pero este es restituido en la misma por el rector Mamés Esperabé. El archivo de Pedro Dorado Montero se conserva en la Universidad de Salamanca desde que en 1965 su hija María Luisa lo donó a la universidad. Constituido por unas 25 cajas, este fondo conserva básicamente la correspondencia del penalista con importantes personajes de su época, diplomas que recibió a lo largo de sus estudios y después también en otros periodos de su vida, y además tenemos algunos documentos de distinta consideración, como pueden ser credenciales de congresos, tarjetas, algunas cosas curiosas, incluso una pequeña constitución y un catecismo. Para la redacción de los manuscritos, Dorado Montero utilizaba cualquier tipo de papel que tuviera a su alcance, daba lo mismo el tamaño o la procedencia. El carácter riguroso de Dorado como profesor queda patente cuando advierte en un programa de su asignatura que para aprobar es preciso contestarlo en su totalidad, bien y circunstanciadamente. Para obtener la calificación de notable, saber mucho; para la de sobresaliente, muchísimo. La vida de Dorado Montero se apaga el 26 de febrero de 1919. El suceso causa una honda conmoción en la ciudad. David Rayo escribe en El Adelanto: cuando el tiempo ponga un lapso de fecha suficiente para meditar sobre la obra científica del maestro Dorado, los salmantinos y los españoles habremos reconocido que se fue para siempre un espíritu fuerte, enérgico y trabajado por cosechas intelectuales y perennes. El recuerdo del profesor Dorado Montero perdura hoy entre los estudiosos del derecho penal. La universidad ha dado su nombre al aula en la que explicaba sus lecciones y recientemente se ha instituido un premio en su memoria. Pero también las sencillas gentes de su pueblo natal guardan un recuerdo entrañable del que fue su más ilustre vecino. Y para que le llevaran un regalo tampoco, no lo admitía nunca, y recomendaciones ninguna. Quien era listo y se lo merecía, se lo daba. Quien no, nada. Él era así. Decía a la entrada de la consulta, ¿qué decía? Sí, palabras breves. Estancia corta, exactamente, eso es lo que decía. Que era esa doctrina y que era sobre todo también su vida, o sea, fue una vida austera, una vida honesta, una vida laboriosa, una vida dedicada al amor al prójimo y una vida que jamás cedió lo que él estimó que era un fin a alcanzar por la consecución de otros fines de otro carácter, como podían ser unos fines materialistas. Yo creo que esta es la doble enseñanza de Dorado como persona y como científico.